La noche cae sobre la morgue como una manta que quiere olvidar. Pero, ¿qué pasa cuando el silencio recuerda tu nombre? ¿Y si el reflejo parpadea antes que tú? El frío avanza sin permiso, llenando cada rincón con ese temblor que anuncia que algo se mueve donde nada debería hacer. La luz parpadea sobre las mesas metálicas mientras un zumbido leve, casi tímido, atraviesa el aire como si buscara atención. El clima no es de terror inmediato, sino de ese tipo de verdad que se acerca despacio, sin prisa, sabiendo que no tiene salida. El sonido distante de un carrito oxidado se arrastra solo, dejando marcas frescas en el piso limpio. Todo respira diferente aquí. Cada sombra parece practicar cómo acercarse sin ser vista. Y mientras el silencio se estira hasta doler, una sensación se clava sin avisar. Algo dentro de estas paredes no está esperando ser descubierto. Está esperando que lo recuerdes. El aire cambia como si la sala respirara por primera vez en años, dejando un murmullo helado que atraviesa la piel sin pedir permiso. Mateo intenta recuperar el control, repitiéndose que todo tiene una explicación, pero el temblor en sus manos lo delata. Lucía siente cómo la oscuridad de los pasillos parece acercarse, no como amenaza, sino como un susurro que quiere ser escuchado. Los instrumentos sobre la mesa vibran apenas, un gesto mínimo que rompe cualquier ilusión de calma. Cada rincón guarda un secreto que se niega a seguir oculto, y el silencio se convierte en un peso que aprieta el pecho. Entre el parpadeo de las luces, la sensación de presencia se vuelve tan real como el suelo bajo sus pies, como si algo hubiera decidido que esta noche no sería solo una rutina más, sino el primer paso hacia una verdad que lleva demasiado tiempo esperando ser nombrada. Un golpe seco resuena desde el fondo de la morgue, tan inesperado que ambos giran al mismo tiempo, como si un hilo invisible los obligara a mirar. El sonido no es fuerte, pero lleva un peso extraño, casi humano, como si alguien hubiese reclamado atención con la fuerza que da la desesperación. La temperatura baja un grado más, marcando el aire con un aliento invisible que se desliza por el suelo. Mateo avanza con pasos medidos, intentando convencerse de que aún domina la situación, mientras Lucía lo sigue con la respiración entrecortada, temiendo que algo responda a cada uno de sus pasos. El eco se repite, más suave ahora, como una llamada desde detrás de los cajones metálicos. Algo quiere ser encontrado, algo que no descansa, algo que no olvida. El eco del último golpe desaparece, pero deja un silencio que parece más vivo que el ruido mismo. Mateo abre el primer cajón con una lentitud que revela su miedo, no por lo que encontrará, sino por lo que podría moverse antes de que él lo vea. Lucía se mantiene cerca, observando cada sombra que tiembla en las paredes, segura de que una de ellas no pertenece a ninguno de los dos. El metal chirría con un sonido largo, casi doloroso, como si la estructura misma protestara ante lo que están haciendo. El cajón se detiene a medio camino, y un olor tenue, antiguo, brota desde su interior. Nada dentro parece fuera de lugar, pero el aire se siente cargado, como si alguien hubiera estado esperando este momento desde un rincón que no existe. Una corriente de aire se desliza entre ellos, ligera pero precisa, como un dedo invisible marcando su paso. Mateo siente el roce en la nuca, frío y repentino, una señal imposible de ignorar. Lucía da un paso atrás, comprendiendo sin palabras que algo se mueve más allá de su vista, algo que ya los reconoció. El silencio vuelve a transformarse, dejando de ser ausencia para convertirse en presencia, una que llena la habitación con la certeza de que no están solos. Las luces se estabilizan por un segundo,
como si la morgue respirara para prepararse, y después un susurro casi inaudible roza el oído de Mateo, cargado de un significado que todavía no entiende, pero que lo perseguirá desde este instante. El pasillo se vuelve más estrecho mientras avanzan, como si las paredes respiraran al mismo ritmo que sus pasos, acercándose sin tocar, observando sin ojos. Mateo intenta mantener el control, pero cada rincón parece llenarse de un murmullo suave que cambia de dirección cada vez que intenta encontrar su origen. Lucía percibe el mismo sonido, pero en él distingue algo más. Una intención, casi una súplica. El aire se espesa con un peso que no pertenece a ningún cuerpo vivo, y la luz que titubea revela sombras que no coinciden con sus movimientos. Al fondo, un golpe sordo rompe el silencio, no agresivo, sino paciente, como si alguien esperara que se acercara. La sensación de ser guiados y no perseguidos se hace más fuerte, aunque ninguno se atreve a decirlo. Cada paso se convierte en un pacto silencioso con aquello que aún no entiende. El golpe se repite, más cerca esta vez, como un llamado directo que atraviesa la distancia y se clava en sus sentidos. Mateo detiene su paso y escucha, tratando de separar el sonido del temblor que siente dentro del pecho. Lucía percibe un olor tenue, metálico, que no debería estar allí, y su instinto le advierte que algo está cambiando en la morgue, como si una fuerza hubiera despertado completamente. La penumbra parece avanzar con ellos, no para ocultar, sino para revelar aquello que durante años permaneció dormido entre sombras que fingían silencio. Los instrumentos en una bandeja vibran apenas, como si reaccionaran al llamado. No hay viento, no hay explicación. Solo esa presencia que exige ser atendida. La tensión en el aire se convierte en una guía involuntaria, marcando el camino hacia lo que los espera. La puerta de la cámara fría se abre con un susurro inesperado, sin fuerza ni brusquedad, como si lo hiciera por cortesía. Mateo retrocede un paso, sorprendido por la suavidad del movimiento, mientras Lucía siente un escalofrío recorrerle la espalda, consciente de que ninguna corriente de aire podría haber provocado aquello. El interior de la cámara permanece oscuro, un vacío que parece pulsar con un ritmo lento, casi humano. El silencio se vuelve aún más profundo, como si la morgue contuviera la respiración esperando su reacción. Cada fibra de sus cuerpos les advierte que algo se esconde dentro, no con intención de atacar, sino de revelar. El límite entre lo vivo y lo muerto se adelgaza frente a ellos, volviéndose tan frágil como el vidrio que refleja sus sombras temblorosas. Un movimiento suave dentro de la cámara fría rompe la quietud, apenas visible, apenas real, pero suficiente para obligarlos a mirar fijamente hacia la oscuridad. Mateo siente que algo intenta mostrarse, no con claridad, sino con cautela, como si temiera asustarlos. Lucía percibe un murmullo tan débil que parece más un pensamiento que un sonido. Una frase incompleta que se deshace antes de tomar forma. La temperatura cae de golpe. Un frío tan puro que parece venir de un lugar donde la vida dejó de existir hace mucho tiempo. El latido de sus corazones se vuelve el único ritmo constante en una habitación que ya no parece ser solo un espacio físico, sino una frontera. Algo ahí dentro quiere salir, no para huir, sino para ser visto. Y presienten que observarlo será un punto sin retorno. Punto. Una figura pequeña se perfila dentro de la cámara, emergiendo desde la oscuridad con una lentitud que parece considerada, casi cuidadosa. Mateo siente la sangre detenerse en sus venas cuando reconoce la silueta, y Lucía da un paso hacia atrás, comprendiendo antes de tiempo lo que está a punto de aparecer. La sombra avanza lo suficiente para revelar la forma de una niña inmóvil, y la morgue parece inclinarse hacia ella,
como si toda la gravedad apuntara a ese instante. No hay sonido, no hay viento, solo ese peso emocional que arrastra consigo una historia que aún no han escuchado. La niña no se mueve, pero su presencia llena la sala como un llamado antiguo, una verdad que exige ser liberada. La calma se quiebra y la noche adopta un nuevo pulso, el de la justicia buscando su voz. La figura inmóvil de la niña se convierte en un imán que atrae cada uno de sus sentidos, obligándolos a enfrentar un silencio que pesa más que cualquier palabra. Mateo intenta hablar, pero el aire parece cortarle la voz antes de que pueda formarla. Lucía siente que algo en la atmósfera ha cambiado, no de manera violenta, sino como cuando una puerta se abre hacia un lugar que no recordaban haber cerrado. La niña no se mueve, pero su presencia se expande, llenando cada rincón de la morgue con una calma imposible. Una calma que no pertenece a este mundo. La sombra que la rodea parece latir despacio, como si compartiera un corazón que ya no debería tener ritmo. Cada segundo se estira, y lo que antes era miedo empieza a convertirse en una comprensión inquietante. No están siendo atacados, están siendo llamados. Un leve crujido rompe la quietud. Un sonido tan pequeño que podría pasar por el ajuste natural del metal, pero que en este instante se siente como una confesión. Mateo da un paso hacia la niña, movido por una mezcla de deber y una extraña necesidad de entender lo que ella intenta mostrarles. Lucía lo sigue con cautela, observando cómo la oscuridad dentro de la cámara parece retirarse un poco, apenas lo suficiente para revelar un destello tenue sobre el suelo. Ese pequeño reflejo los invita a acercarse más, casi como un rastro dejado por quien quiere ser encontrado. La tensión ya no proviene del miedo, sino de la certeza de que están a punto de descubrir algo que ha esperado demasiado tiempo. El aire se carga con un ritmo que no sienten como amenaza, sino como un latido que pide ser escuchado. Al acercarse, el destello se revela como una pequeña mancha húmeda, perfectamente circular, que no debería existir en un lugar tan controlado. Mateo se agacha, sintiendo cómo la temperatura parece descender un grado más con cada movimiento, mientras Lucía sostiene la luz para evitar que la sombra los envuelva. El líquido parece absorber la luz en lugar de reflejarla. Un detalle tan sutil que por un instante lo confunde. No es sangre fresca, ni agua, ni ningún fluido que reconozca. Es como si fuera un rastro de algo que no pertenece a ningún cuerpo vivo. La presencia de la niña se vuelve más fuerte, no por un gesto, sino por la sensación de que está esperando que entiendan la importancia de ese hallazgo. La morgue, por primera vez, parece estar entregando una respuesta. Mateo extiende la mano con cautela, temiendo tocar aquello que parece vibrar sin moverse. Pero una corriente helada le recorre los dedos antes de alcanzarlo, obligándolo a detenerse. Lucía siente esa misma energía recorrer el aire, una fuerza suave pero firme que parece guiarlos lejos del contacto directo. El mensaje es claro: observar, no intervenir. El silencio en la cámara fría se profundiza hasta volverse casi sólido, como si la habitación entera se hubiera convertido en un espacio suspendido fuera del tiempo. La niña da un paso pequeño, tan sutil que podría confundirse con un parpadeo del entorno, pero suficiente para señalar que el rastro no es un simple accidente, es un punto de partida. Mateo y Lucía se miran, comprendiendo que lo que sea que están siguiendo no va a detenerse aquí. La niña gira lentamente la cabeza hacia el pasillo, invitándolos sin palabras a seguirla. Y en ese gesto sienten una claridad extraña, como si la línea entre guía y advertencia ya no existiera. Mateo respira hondo, sabiendo que cada paso los acerca a una verdad que podría derrumbar todo lo que creían comprender sobre su trabajo. Lucía percibe algo más.
la presencia de otras sombras que parecen esperar el momento exacto para revelarse. La niña avanza con una suavidad que no rompe el silencio, pero sí la tensión que los rodea, como si marcara el ritmo de un camino que ha recorrido muchas veces sin ser vista. La morgue deja de sentirse como un simple edificio y se transforma en un mapa, uno cuya ruta está escrita por quienes nunca pudieron contar su historia. El pasillo se extiende ante ellos como un túnel que respira, con un silencio que no descansa, atento a cada uno de sus pasos. La niña avanza sin prisa, y su movimiento provoca un cambio sutil en el ambiente, como si la morgue estuviera despertando una memoria que nadie sabía que existía. Mateo siente que algo invisible se mueve a los lados, siguiendo el ritmo de la niña, mientras Lucía percibe un susurro que se esconde entre las sombras, un murmullo que parece formar palabras que aún no pueden entender. La luz parpadea, no por falla eléctrica, sino como un gesto de presencia. Cada rincón del pasillo vibra con una historia no contada, una verdad que ha permanecido atrapada entre el frío y el silencio. La sensación de estar cruzando un umbral se vuelve tan fuerte que ninguno se atreve a romper la quietud que los rodea. La niña se detiene frente a una puerta que rara vez usan, una sala de almacenamiento donde descansan documentos olvidados y equipos que nadie revisa. El pestillo parece oxidado, pero al acercarse escuchan un clic suave, como si alguien desde dentro hubiera liberado el mecanismo. Mateo intercambia una mirada con Lucía, entendiendo que lo que encontrarán ahí no será producto de errores humanos, sino de secretos enterrados. El aire se vuelve más frío, un frío tan exacto que parece intencional, como si marcara la importancia del lugar. Al abrir la puerta, una corriente helada los envuelve, pero no es agresiva. Es más bien una invitación a mirar lo que nunca debió ser ocultado. El silencio que los recibe no es vacío, es expectante, como si la sala hubiera estado aguardando su llegada desde hace años. Dentro de la sala, el polvo parece suspendido en el aire, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar desde la última vez que alguien entró. Mateo ilumina los estantes abarrotados con su linterna, revelando carpetas antiguas, cajas sin nombre y archivos que no deberían seguir allí. Lucía nota que algunos documentos están acomodados de una manera demasiado cuidadosa, como si alguien hubiera estado buscando algo y lo hubiera dejado a medio terminar. La niña permanece en la entrada, sin moverse, pero su presencia guía la mirada de ambos hacia un estante inferior. Al agacharse, descubren una carpeta aislada, cubierta por una fina capa de polvo que parece haber sido colocada a propósito. La atmósfera se vuelve más espesa, no por miedo, sino por la sensación de que están a punto de romper el silencio de una verdad que llevaba demasiado tiempo escondida. Al abrir la carpeta, encuentran informes incompletos, fotografías dañadas y registros alterados con una precisión demasiado cuidadosa para ser error. Mateo siente un nudo en el estómago al reconocer la firma del inspector Valdés en varios de los documentos, una presencia inesperada que cambia el peso de todo lo que han descubierto. Lucía siente un escalofrío que no viene del frío, sino del entendimiento. Lo que ha despertado en la morgue no solo busca justicia, sino que al fin tiene a quienes pueden escuchar su verdad. La niña da un paso hacia adelante, y su sombra se proyecta sobre la carpeta como si marcara la importancia de cada página. Los datos no son solo evidencia, son confesiones que quedaron atrapadas en papel. La sala entera parece contener la respiración, como si supiera que el secreto está por salir de su encierro. El descubrimiento pesa más que cualquier presencia sobrenatural y Mateo siente como una mezcla de rabia y tristeza se abre paso en su interior. Lucía
con el corazón acelerado, reconoce que las piezas comienzan a encajar. Pero también comprende que aquello que protegió estos documentos no permitirá que la verdad salga sin resistencia. La niña retrocede un paso, no por miedo, sino para señalar que el camino continúa más allá de la sala, que lo encontrado es solo el primer fragmento de una historia más oscura. La temperatura vuelve a cambiar, esta vez no hacia el frío, sino hacia una calma inquietante que anuncia que lo que sigue será más profundo, más personal. La morgue parece vibrar con un nuevo ritmo, como si cada espíritu aguardara el momento en que su nombre, al fin, pudiera ser pronunciado. El pasillo los recibe con una quietud distinta, casi solemne, como si los muros hubieran escuchado las verdades recién descubiertas y ahora aguardaran la siguiente revelación. Mateo siente el peso de la carpeta en sus manos, no solo como un archivo, sino como un puente entre los vivos y quienes llevaban demasiado tiempo silenciados. Lucía percibe un movimiento sutil en el aire, una vibración ligera, que anuncia la presencia de otras sombras acercándose sin intención de ocultarse. La niña camina delante de ellos, avanzando con la seguridad de quien conoce cada rincón, cada historia no contada. A medida que la siguen, el silencio parece llenarse de nombres sin pronunciar, y el frío vuelve a sentarse sobre la piel, recordándoles que no están solos. Lo que antes era misterio, ahora comienza a sentirse como destino. Un murmullo débil comienza a recorrer el pasillo, un sonido que no pertenece al mundo físico, pero que tampoco parece distante. Mateo y Lucía se detienen, sintiendo cómo el aire vibra con la fuerza de múltiples presencias, cada una cargada de historias que no pudieron contar en vida. La niña se da vuelta lentamente, observándolos como si quisiera asegurarse de que entienden la magnitud del camino que están a punto de seguir. El murmullo se convierte en una especie de coro tenue, una mezcla de lamentos y susurros que no buscan asustar, sino guiar. La presión en el ambiente se intensifica, no como amenaza, sino como un llamado urgente. Es el sonido de la justicia esperando su momento de despertar. Los susurros se intensifican hasta convertirse en un viento leve que recorre la morgue sin explicación, agitándolo todo como si los recuerdos ocultos tomaran forma en el aire. Mateo siente que cada voz lleva una emoción distinta: dolor, miedo, injusticia, esperanza. Lucía entiende entonces que no son simples espíritus vagando, sino testigos de un patrón más oscuro de lo que imaginaban. La niña señala una puerta al fondo, una antesala que conecta con el archivo principal, un lugar que ambos han visto 1000 veces, pero que ahora parece transformado. La vibra que lo rodea es distinta, como si el pasado estuviera listo para hablar. El silencio se quiebra con un sonido seco, la puerta entreabriéndose por sí sola, invitándolos a cruzar un límite que no podrán desandar. La puerta se abre por completo al acercarse, revelando una habitación sumida en penumbra, donde solo un pequeño monitor encendido rompe la oscuridad. Mateo reconoce el equipo. Un sistema antiguo que guarda copias de seguridad automáticas, grabaciones que nadie revisa salvo en auditorías. Lucía percibe un cambio súbito en la temperatura. Un calor suave que contrasta con el frío reinante, como si algo dentro de la sala esperara este momento desde hace años. La niña entra primero, sin temor, posicionándose frente al monitor que parpadea lentamente. La pantalla muestra archivos listados por fechas, algunos manipulados, otros borrados. La presencia de los muertos se vuelve más evidente, no como sombras, sino como un impulso que los empuja a ver
lo que siempre estuvo ahí, esperando ser descubierto. Mateo selecciona una de las grabaciones con manos temblorosas, sintiendo que cada clic del ratón marca una decisión que lo acerca al corazón del misterio. La imagen en la pantalla aparece distorsionada al principio, pero pronto revela una figura moviéndose en la morgue en plena madrugada. Lucía contiene el aliento al reconocer la silueta. Alguien revisa los cuerpos sin autorización. Alguien que conoce cada rincón del lugar. La niña mira la pantalla sin pestañear, como si confirmara algo que lleva años esperando mostrar. Cuando la figura se acerca más, la verdad se vuelve imposible de ignorar. El inspector Valdés aparece claramente, manipulando un cuerpo con una frialdad que deja helado el ambiente. El silencio posterior no es de sorpresa, sino de comprensión. Los muertos no han buscado venganza, han buscado testigos. El descubrimiento transforma el silencio de la sala en un pulso intenso que parece venir de las paredes mismas, como si la morgue reconociera por fin que la verdad ha sido desenterrada. Mateo siente un peso nuevo en el pecho, no de miedo, sino de responsabilidad. Cada segundo que pasa lo acerca más a la línea que separa al testigo del cómplice si calla. Lucía percibe un movimiento suave a su alrededor, presencias que se acercan no para asustar, sino para confirmar que están en el camino correcto. La niña se mantiene inmóvil frente al monitor, su quietud más expresiva que cualquier gesto. El aire vibra con una mezcla de dolor y alivio, como si los espíritus al fin tuvieran voz. Pero la calma es frágil. Ambos saben que alguien vivo hará todo lo posible por mantener el secreto enterrado. El silencio comienza a tensarse, anunciando que el próximo paso será decisivo. Un ruido inesperado rompe la quietud, un portazo lejano que resuena como un aviso. Mateo y Lucía intercambian una mirada inmediata, entendiendo sin palabras que ya no están solos entre los vivos. La temperatura sube 1 grado, inusual y casi agresiva, como si la morgue detectara la presencia de alguien cuyo propósito no es descubrir, sino ocultar. La niña inclina la cabeza hacia el pasillo, señalando que deben moverse, y en ese gesto, ambos sienten la urgencia. Los susurros que antes los guiaban se reducen a un silencio tenso, como si incluso los muertos contuvieran la respiración. Mateo toma la carpeta y Lucía apaga el monitor, pero el eco del portazo permanece suspendido, marcando el inicio de un juego en el que el tiempo es un enemigo más. Lo que viene ya no es solo revelación, es confrontación. El pasillo parece haberse encogido, cada sombra más densa, cada rincón cargado de algo que se mueve sin sonido. Mateo avanza con pasos rápidos, pero controlados, consciente de que cualquier ruido podría delatar su presencia. Pen. Lucía siente el corazón acelerarse, no por temor a los muertos, sino por la certeza de que los vivos pueden ser mucho más peligrosos. La niña se desliza por delante, guiada por una memoria que parece brotar de las paredes. El murmullo leve que los acompañaba antes regresa, pero esta vez no como guía, sino como advertencia. Hay algo más en la morgue, una presencia humana que no debería estar allí. El eco de un paso ajeno confirma sus sospechas. El tiempo se contrae y cada segundo parece empujarlos más cerca del desenlace inevitable. Una sombra humana aparece al final del pasillo, oscura y firme, rompiendo cualquier ilusión de seguridad. Mateo se detiene en seco, sintiendo cómo la sangre se le enfría al reconocer la postura rígida del inspector Valdés, incluso antes de distinguir sus rasgos. Lucía se acerca a él lentamente, preparando su cuerpo para cualquier reacción inesperada. La niña permanece completamente quieta,
observando al hombre con una intensidad que parece atravesarlo. Valdés no dice una palabra, pero su presencia es una amenaza clara, una negación viviente de todo lo que han descubierto. El silencio se convierte en un filo que separa la verdad del peligro. El aire vibra, no con presencias sobrenaturales, sino con la tensión humana de alguien acorralado por sus propios actos. La morgue espera, como si supiera que está por comenzar una confrontación que ha tardado años en llegar. El inspector da un paso adelante, y ese simple movimiento llena el pasillo de una presión casi insoportable. Mateo siente cómo su respiración se acelera, pero no retrocede. Sabe que el punto de retorno quedó atrás. Lucía percibe cómo las sombras detrás de ellos se agitan, no como amenaza, sino como un respaldo silencioso de quienes nunca tuvieron voz. Valdés habla al fin, con un tono tranquilo que contrasta con la violencia de sus intenciones, intentando convencerlos de que se alejen, que olviden lo que han visto. Pero las palabras caen en un vacío que ya no le pertenece. La niña da un paso hacia adelante, cruzándose en la línea de la mirada del inspector. Y por primera vez el hombre titubea. No es miedo a lo sobrenatural, es miedo a la verdad. El silencio final no es de amenaza, es de juicio. El pasillo se contrae en un silencio tan profundo que parece absorber cada pensamiento antes de que pueda convertirse en palabra. Mateo da un paso hacia adelante, sintiendo cómo el peso de todos los archivos, de todas las historias calladas, se alinea detrás de él como un ejército invisible. Lucía percibe el temblor en el aire, no de miedo, sino de anticipación, como si cada espíritu aguardara el instante exacto para dejar de ser sombra. La niña mantiene la mirada fija en Valdés, y en ese cruce silencioso hay una verdad que atraviesa la morgue entera. El hombre sabe que ha sido descubierto. La tensión se espesa como una niebla inmóvil, y el inspector parece más pequeño ante lo que no puede controlar. No hay gritos, no hay amenazas. Solo el eco de la justicia que intenta abrirse paso entre los vivos. El inspector intenta hablar, pero las palabras se le quiebran antes de salir, como si algo en el ambiente se las arrancara de la garganta. Mateo siente que la presión en el aire cambia, cargándose con un frío familiar, el mismo que había sentido en cada presencia, en cada movimiento imposible que los guió hasta aquí. Lucía reconoce esa sensación. Los espíritus están presentes, más cerca que nunca, esperando el desenlace que les fue arrebatado en vida. La niña avanza un paso más y su quietud adquiere un peso casi físico. Valdés retrocede apenas 1 centímetro, pero suficiente para revelar el miedo que llevaba ocultando. No teme a los muertos, teme a lo que representan. La verdad rodea el espacio con una fuerza tan intensa que parece frenar el tiempo. Un viento helado recorre el pasillo, tan potente que hace vibrar las luces sin apagarlas, como si los espíritus hubieran decidido manifestar su presencia sin esconderse más. Mateo siente como algo pasa a su lado, no una figura, sino una intención clara que lo impulsa a avanzar. Lucía percibe múltiples sombras deslizándose por las paredes, no agresivas, sino protectoras, como si custodiaran el momento decisivo. Valdés intenta mantener la compostura, pero sus manos tiemblan apenas. Un detalle que revela su derrota anticipada. La niña levanta lentamente un brazo y señala la carpeta que Mateo sostiene, y ese gesto rompe cualquier resistencia. Es el recordatorio de todas las víctimas que él creyó silenciar. El silencio se afila, cortante, absoluto, y en él,
La verdad encuentra su espacio para hablar. Mateo da un paso definitivo y extiende la carpeta hacia la luz, como si con ese gesto entregara la historia completa al mundo que siempre la ignoró. Lucía siente cómo el aire se aclara, como si cada espíritu exhalara al unísono un alivio profundo. Una liberación que hacía décadas no podían alcanzar. Valdés intenta acercarse, quizá para arrebatar la evidencia o quizá para negar lo evidente. Pero las sombras avanzan con un movimiento suave que lo obliga a detenerse. No es violencia, es justicia reclamando su lugar. La niña se coloca frente a él, inmóvil, y en ese instante el hombre pierde toda fuerza. El silencio se rompe con un crujido leve, como si la morgue reconociera que la verdad finalmente encontró su camino. El pasillo entero respira por última vez antes de caer en una quietud casi sagrada. Mateo siente cómo el miedo se transforma en claridad, una certeza que lo acompaña incluso cuando el inspector retira la mirada, derrotado por aquello que nunca quiso enfrentar. Lucía percibe cómo las sombras que los rodeaban comienzan a desvanecerse, no como desaparición, sino como un descanso largamente esperado. La niña camina hacia ellas, más ligera que nunca, como si cada paso borrara un peso antiguo de su existencia. Cuando se detiene junto a Mateo, el aire se llena de una calma silenciosa que habla más que cualquier voz. No necesitó palabras para guiarlo, ni para pedir justicia. Y mientras su figura comienza a deshacerse en la penumbra, comprenden que lo ocurrido no es un final, sino la liberación que los muertos llevaban años esperando.